Bienvenidos sean, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos a ti. Te damos las gracias por lo bueno que has sido con todos nosotros. Ahora, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Señor, toca el corazón de mis hermanitos, háblales a sus vidas, alimenta su fe, crezca su fe a través de tu palabra y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Hoy, Señor mi Dios, también nosotros disponemos nuestro corazón para ti y para tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 6, verso 16. Dice así la palabra de Dios. El título, hermanitos, de esta transmisión es sobre el mar. Así está escrito: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Hermanos amados, conforme a la palabra de Dios y al contexto, ese mismo día, el día anterior, ellos habían trabajado muchísimo, repartiendo el pan, acomodando a la gente, cuando el Señor multiplicó panes y peces para 5,000 hombres. Y había sido un arduo trabajo, hermanitos. Imagínense usted servir, atender, repartir a 5,000 hombres. Y como ya se ha mencionado, también se menciona en Mateo que aparte mujeres y niños. Un trabajo muy arduo solamente para 12 hombres, los 12 discípulos. Ya estaban muy cansados, hermanitos. Llegó la noche y ellos se fueron en la barca y el Señor Jesús se quedó orando. Ahora, hermanitos, vamos a acompañarnos de otro pasaje paralelo de esta misma historia, Marcos capítulo 6. Vayamos allí, da un poco más de detalles. Marcos 6, 45. Y podremos entender un poco más, hermanitos, esta escritura. Marcos 6, 45. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, hermanitos, todavía él atendía a personas y ellos se adelantaron. 46. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Hermanos amados, ellos se adelantaron y claro, en la mente y el corazón de ellos estaba el esperar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente se adelantaron. ¿Cómo iba a ir el maestro solo? ¿O en qué medio de transporte iba a ir? Así que, claro que querían esperarlo, pero él tardaba más, porque aparte de atender a la gente, se fue a orar. Dice el 46, estamos ahora en Marcos 6, 46, y después que los despidió, se fue al monte a orar. ¿Cuánto habrá orado? Pero ahora dice el 47, al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Muy bien, hermanos amados, también en el libro de Juan se mencionan medidas de distancia, hablando de estadios. Era una medida, hermanitos,
En ese entonces un estadio medía tantos metros, alrededor de 150 metros. Ahora, hermanitos, bueno, había una distancia, en general, hermanitos, se habla de aquel lugar que se le llamaba mar. Para ellos era un mar. Hoy nosotros, en nuestra actualidad, podríamos llamarle lago. Un lago grande, gigante. Y ya en nuestra medida, hermanitos, equivalía a 10 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de largo. Era largo. 20 kilómetros por 10. O sea, alrededor de 5 kilómetros o a la mitad de ese gran lago es donde estaban ahora los discípulos. Ya habían avanzado. ¿Pero por qué habían avanzado? Porque, hermanos amados, había también fuerte viento. O sea, el viento los empujaba. Y ahora dice el 47, al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar. Si lo tomamos literal, en medio, estaba a 5 kilómetros de la orilla donde estaba el Señor Jesús. A la mitad. Y luego dice, y él solo en tierra. 48. Viéndolos remar con gran esfuerzo. Hermanitos, ¿cómo el Señor podía verlos a 5 kilómetros de distancia? Humanamente podríamos preguntar cómo de lejos pudo notar que ellos se estaban esforzando mucho. Luego dice en el 48, viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Ellos iban para allá y el viento los empujaba para acá. O sea, ellos no se querían ir sin el Señor Jesús, pero el viento les era contrario. Así que el viento, hermanitos, los hizo recorrerse hasta en medio. Y dice la palabra del Señor, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. Eso, hermanitos, se mide entre las 3 de la mañana a 6 de la mañana. En ese lapso de esas horas, 3 de la mañana, la madrugada, a 6 de la mañana. O sea, ya bien tarde. No eran las 9, no era medianoche, las 12, sino pasadas las 3 de la mañana. O sea, se quedó orando el Señor un buen rato. Y aparte, pues ellos habían batallado, ya estaban cansados del día anterior porque pues habían trabajado muchísimo. Pero ahora, hermanitos, este viento les era contrario. Ahora podemos entender por qué el Señor tuvo que avanzar hacia ellos caminando en el agua. Nuevamente el 48 para conectar. Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, hermanitos, él tuvo consideración de sus discípulos. Estaban batallando, hermanitos, como dice, con gran esfuerzo remaban y no podían volver a él, regresar por él, por ese fuerte viento. Entonces, él tuvo consideración de ellos. Por eso, la iniciativa de ir hacia ellos, para que ellos no siguieran esforzándose más en volver a él. Entonces, como diciendo, ya que ellos no podían regresar hacia él, él fue hacia ellos caminando sobre el agua. Esto nos recuerda, hermanos amados, acerca de el principio, Génesis, también llamado Bereshit, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, nuestro Señor Jesús estaba en la faz de esas aguas. Acuérdese, un gran lago, que en la antigüedad no se le llamaba lago, sino el mar. Se le decía mar. Bueno, entonces, hermanitos, él andaba
caminando sobre el agua. Esto, hermanitos, fue causado porque ellos estaban muy agotados, muy cansados, y el viento no les permitía maniobrar para volver a él. Entonces, él fue hacia ellos. Aquí entendemos, hermanos, el hermoso y buen corazón de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, maravilloso, santo Hijo de Dios, que consideraba: los discípulos están cansados, pues yo voy a ellos para que no batallen más. Y hermanitos, él con esa intención caminó arriba del agua. No era, hermanos amados, por cualquier cosa que él hacía, ese milagro o ese prodigio de andar arriba del agua, flotando, por así decir. Hermanos amados, no era nada más porque sí, era porque les tuvo consideración. Imagínense, hermanos amados, dice también la Escritura, en cuanto al Espíritu Santo, claro, hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando dice que Él, hermanitos, nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora el Señor Jesús, pues viendo el cansancio de los discípulos, su agotamiento, pues estaba poniendo de su parte. Él los amaba mucho, los ama mucho, al igual que a usted y a mí también. Dios nos ama mucho. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ama mucho. Y si, hermanos, Él ve que ya pusimos de nuestra parte, hicimos lo que nos corresponde, obedecimos su palabra, le servimos, pero ya se están acabando nuestras fuerzas. Por así decir, hicimos lo que nos correspondía, pero todavía falta, todavía no terminamos. Es, hermanos amados, para los siervos de Dios, muy sabido que la obra de Dios no termina. Mientras la gente ya recibió y se va a sus casitas felices, muchos todavía se van a comer después de un culto de domingo, otros se van a pasear, a estar en familia, lo cual es una grande y hermosa bendición. Los siervos de Dios todavía seguimos sirviendo. Ya repartimos pan, pero todavía hay que hacer esto o aquello, atender un alma, atender una familia, un matrimonio, hacer oración o dar consejería, atender casos. No estoy hablando, hermanitos, de quejas, de ninguna manera, porque servimos a Dios con gozo, sino que, hermanitos, el Señor ve el esfuerzo, incluso el cansancio, y dice el Señor: voy a poner también yo de mi parte, voy a dirigirme hacia ti, voy a caminar arriba del agua, porque yo veo cómo estás, yo veo que te esforzaste y te cansaste, porque pues claro, somos carne, así que no te preocupes, yo voy hacia ti, porque considero que tu carne es débil, aunque el espíritu está presto, dijo el Señor Jesús. Muy bien, así que, hermanitos, no solamente los que servimos a Dios, también hay hijos de Dios que pasaron por lucha espiritual, guerra espiritual, y que gracias al Señor hay victoria en Cristo Jesús. Pero claro, sus almas, sus cuerpos, después de haber soportado, después de que el Espíritu del Señor estaba sobre ellos y vieron la gloria de Dios, llega el momento del agotamiento. ¿Se acuerdan ustedes, hermanitos, de Elías? Elías, después de un día anterior ver la gloria de Dios, hacer el sacrificio, arreglar el altar que estaba arruinado, poner leña, preparar al buey, orar al Señor para que descendiera fuego del cielo delante de todo Israel, luego, hermanitos, orar y esperar a que lloviera, luego correr, dice la palabra, corría
El Señor estaba sobre él y él corría. Y hermanos amados, el rey Acab se le dio la instrucción: corre porque ya viene la lluvia. No había llovido durante 3 años y medio. Entonces, hermanitos, lógicamente estaba cansado. Aparte de eso, había degollado a 400 profetas de Baal, brujos, hechiceros, adivinos, encantadores, todo ello. Al siguiente día, cuando recibe la amenaza de Jezabel con juramento de que lo iba a matar, pues él corrió todo un día. Después, hermanitos, de haber corrido, huyendo del peligro, ya hemos analizado esa historia, hermanitos, pero vemos ahora esta parte de que cansado, dice la palabra, se echó debajo de un enebro, un arbolito, y ahí durmió, cansado. Y el Señor le envió un ángel que le puso pan y agua en su cabecera. Y cuando él despertó, le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Después de haber comido, hermanitos amados, bueno, otra vez emprendió el viaje a pie, 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, donde Dios le volvió a hablar y vio la gloria de Dios en el silbido apacible. Cansado ya Elías. Bueno, hermanos amados, tal vez usted no se dedique de tiempo completo a servir a Dios como otros que sí lo hacemos, pero el hecho es de que pasó batallas, pasó un tiempo fuerte en el que tuvo que mantenerse de pie, fortaleciendo a otros, orando por otros, testificando a otros, alentando a otros en una crisis. Tal vez es usted el único cristiano o el más fuerte en la fe de toda su familia, y le toca a usted llevar la carga e ir adelante en el nombre del Señor. Pero llega el momento en que, ya habiendo pasado todo y ya Dios habiéndole dado victoria, pues continúan las cosas. Ahora hay que proseguir. Por ejemplo, hermanitos, un hecho tan sencillo y tan común para muchos siervos de Dios es que ya sirvieron a Dios, ya vieron la gloria de Dios, el nombre del Señor fue exaltado, almas se salvaron o almas recibieron del Señor, pero continúa la cosa. Hay que atender un caso, los llaman por acá, los llaman por allá, o simple y sencillamente ya acabó todo, hay que dirigirse a casa, y muchos a pie. Y ahora caminar y caminar distancias, ya acabó todo. Pero para uno, mientras otros ya se fueron a sus casitas a descansar, uno todavía continúa. Es por eso, hermanitos, y ahora lo podemos ver más claro, que el Señor Jesús tuvo que andar arriba del agua, no para lucirse, sino, hermanitos, por amor a los discípulos cansados. Escrito está en Isaías: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta parte, hermanitos, porque ahora es la gracia de Dios sobre ellos. Ya no es uno, sino el Señor es nuestra fortaleza. Él es, hermanitos, el que nos da pies como de siervas y en las alturas nos hace andar, dice en Habacuc. Muy bien, hermanitos, considerando esto, por eso vemos que el Señor Jesús tuvo que andar en el mar. 48, estamos en Marcos 6:48, pasaje paralelo a Juan capítulo 6, donde es nuestra cita base. Marcos 6:48 dice: viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, 3 a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Muy bien, hermanitos, dice el 49, viéndolo ellos andar sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tengan ánimo. Hermanos amados, la palabra ánimo, claro, dicho por el Señor Jesús, esa palabra es primeramente desde lo espiritual, luego desde el alma, y dice: no temáis, tened ánimo, no temáis. Es el Señor Jesús en que en varias ocasiones dijo: tened ánimo, tened ánimo. Y hermanitos amados, Él maneja esta palabra, ánimo, la palabra ánimo. Hermanitos, esa palabra ha cobrado un matiz diferente en nuestra generación. Es una palabra correcta, porque salió de la boca del Señor Jesús. Es buena palabra, pero en nuestra generación se ha aplicado mal, porque se ha dirigido únicamente al alma nuestra. O sea, cuando la gente se anima o desanima, porque se rige en el alma del corazón engañoso y perverso. Por eso, hermanitos, ha cobrado otro matiz dado por nuestra humanidad, porque la palabra del Señor es verdad, es perfecta, es viva, es eficaz. Es muy correcto decir: tengan ánimo, ánimo, tened ánimo. Es correctísimo, hermanos. El problema nuestro es que si nos dirigimos con una aplicación únicamente para el alma, entonces nuestra alma un día se anima, otro día se desanima. Un día decimos: yo me comprometo a esto con todo ánimo, y al otro día ya no cumplimos porque ya tenemos otro ánimo. Ese otro ánimo, hermanitos, la palabra del Señor le llama doblez de ánimo. Y eso está ubicado en el alma, o sea, en el corazón engañoso y perverso. O sea, en otras palabras, un día se anima, otro día se desanima. Un día se levanta, otro día cae. Un día adelanta y otro día se atrasa. Eso es porque el alma lo lleva de un lado a otro, porque engañoso es ese corazón. Si uno se dirige y rige solamente por el corazón, anda de aquí para allá. Y los espirituales tienen en segundo término al alma. Lo primero es el espíritu. Lo que dijo el Señor Jesús en el Getsemaní a los discípulos que se dormían y no oraban con Él ni siquiera una hora. Él mismo decía: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Entonces, hermanitos, por eso es que ha cobrado otro matiz en cuanto al ánimo. Y hasta si nosotros lo vemos de la manera más sencilla, cuando un cristiano se anima o se desanima, ¿qué hay que hacer para animarlo? Bueno, para un espiritual, hermanitos, para un espiritual, haya ánimo o no, se rige en la palabra de Dios. Pero continuamos diciendo que es muy correcta, claro que sí, decir tened ánimo. Tened ánimo. Bueno, ya hemos aprendido. El Señor Jesús nos enseñó a confiar, a esperar y, hermanos, a dar gracias, a tener fe. Y es muy correcto desde lo espiritual y en todas sus dimensiones la palabra tener ánimo. Tengan ánimo, tengan ánimo. El problema es cuando no se aplica bien, o cuando únicamente, hermanitos, nos regimos en el corazón, pues se desanima el corazón muchas veces. ¿Cuántos hermanitos en algún momento pues se alegraron muchísimo y había un ánimo para algo? Pasó algo que los desalentó, que los atacó,
y se fue ese ánimo ubicado en el alma. Y ahora ya no quieren continuar. Pero nosotros tenemos la vista en el autor y consumador de la fe. Por eso, como está escrito, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Tenemos ánimo. Pero algo más viene aquí. Marcos 6:51 dice: subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ese tema lo hemos visto anteriormente. No entendían, pero el Señor les abrió el entendimiento ya después, cuando resucitó, para muchas cosas y muchas palabras que Él ya les había dicho. Bueno, pero lo que llama nuestra atención ahora es que en cuanto subió a la barca, ese viento que los había empujado, que los hacía sufrir, batallar con gran esfuerzo, resulta que se calmó. ¿Cómo es esto? Mientras dura la prueba está el viento fuerte, fuerte, pero ese viento no va a ser ni permanente ni eterno. Nada más es en el periodo de la prueba. Y se calma todo. Hermanitos, sin salirme de tema, le pido al Espíritu Santo sabiduría para poder explicarme en lo siguiente. Nuestra mente, nuestro razonamiento humano, a veces no entiende qué es una prueba, cómo funciona. Y hermanos amados, que durante la prueba está el viento, pero termina la prueba, cesa el viento también. Me voy a dirigir con este ejemplo. Supongamos, hermanitos, yo, un servidor, soy probado en mi fe, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Y claro, los cercanos a mí también serán probados, porque si un miembro se duele, todos los demás se duelen también. Soy probado en mi salud, con una enfermedad o dolencia. Y bueno, muchos hemos pasado por esto, así que usted se puede identificar. Empieza un malestar en mi cuerpo, síntomas, dolores, achaques, todo en mi cuerpo. Y hermanitos, si se nos ocurre ir al doctor y hay diagnósticos, estudios y tanta cosa, llega a ver, hermanitos, un diagnóstico del médico: tienes esto, y esto conlleva esto, esto es su proceso, o esto es su tratamiento, o estos son sus efectos, hay que hacer esto y esto y esto. Pero reitero, es una prueba. Y el doctor, en su ciencia, en su especialidad, en su conocimiento, sabe lo que prosigue, sabe lo que puede pasar, los riesgos, los efectos, y claro que va a recetar y va a decir: mira, vas a tomar un tratamiento para esto y esto y esto, y dura tanto, y hasta habla de medicarse, habla de que uno continúe pues en el tratamiento, y se extiende hablando en cuestión de tiempo. Por tanto tiempo esto, y vamos a programar pues una cirugía o esto o el otro, viendo hacia adelante, hacia el futuro. Pero es una prueba. Ahora, pasa la prueba, alabo a Dios, exalto a Dios, no temo, no me lamento, no reniego, alabo a Cristo, le doy gracias, le doy honra y gloria. Y si la prueba, por así decirlo, duraba 3 días, duraba una semana, ya se acabó. El viento también se calmó. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad también ya pasó. Ahora, ya sané, se fue el dolor, se fueron los síntomas. ¿Y qué
qué pasaría si yo sigo con la mentalidad? Bueno, es que el doctor dijo que durante un mes yo esté en este tratamiento, o durante tantas semanas yo esté tomando estas pastillas, o estas inyecciones se me apliquen. Pero ya pasó, el viento ya se calmó, la prueba ya pasó. ¿Por qué continuar ahora como diciendo es para prevenir? O porque el médico lo dijo. Y si la prueba duró días y el viento ya se calmó, ¿por qué pensar que la enfermedad sigue? Si ya me sanó el Señor. Ahora, si yo continúo, pero dice el Señor, hijo, ya pasaste por el valle de sombra de muerte. Te duró un día. Por ejemplo, en Apocalipsis se menciona de la prueba de Esmirna. 10 días, hermanitos, serán probados. 10 días. Y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dice la palabra, seréis probados por 10 días. Dios pone términos de tiempo. Se cumplió el tiempo, también el viento se calmó. ¿Quién acepta esto, hermanos? ¿Quién cree en la palabra de Dios? ¿Por qué continuar? Oye, ¿cómo estás? Ya estoy bien. Nosotros decimos, ya Dios me sanó. Bueno, ya Dios me sanó. Es verdad, es un hecho. Ya pasó la prueba. Pero hay quien dice, pero tengo que continuar con el tratamiento. Pero desde el momento que el Señor Jesús subió en la barca, pasó la prueba de los discípulos. Y hasta el viento se calmó. ¿Puede usted aceptar y entender esto, hermanitos? Ya se calmó el viento. Ya no van a batallar en remar, porque ya subió el Señor Jesús. Ya pasó el momento crítico, por así decirlo. Y hermanitos, yo le creo a Dios. Era un ejemplo lo que le mencionaba. Ahora, si yo le creo a Dios, ya se fue el dolor, mejoré, se fue la temperatura, se fue la fiebre, pasó todo. Yo creo, mi Padre ya me sanó. Es más, si era causado por una infección de cualquier tipo, ya pasó y ya se calmó el viento. Vamos a seguir adelante, porque Cristo está con nosotros. Eso es, hermanitos, lo que Dios quiere que entendamos. Por eso da a detalle cada cosa, para que nosotros aprendamos de eso. Seamos observadores, escudriñemos la Escritura. Y si usted se detiene a escudriñar el verso 51, Marcos 6:51, a mí me dice mucho si lo escudriño, como lo estamos haciendo ahora. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Da ese detalle, se calmó. Eso nos dice mucho. O sea, en el momento era una prueba, ellos cansados, pobrecitos, fatigados, tener que esperar al Señor Jesús o ir hacia Él, y el viento era contrario. Y ahora vieron al Señor Jesús caminar en el agua, se asustaron mucho. Él les da aliento, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y pasó la prueba. Hasta ese viento contrario ya se calmó. Ese viento, ¿cómo afligió sus vidas? Preocupados. Se tenían que adelantar un poco, pero no irse sin el Señor Jesús. Y ahora ya estaban en medio, a 5 kilómetros de la orilla. Y ahora, ¿cómo vamos a llevar al Señor Jesús? Teníamos que esperarlo. Preocupados, podría decir angustiados, porque pues ellos debían de esperar al Señor, pero el viento les era contrario y los metió más, los introdujo más al agua. Y hermanitos, era una prueba. Y una prueba cuando más cansados estaban. Hermanitos, usted podría asimilar que hay pruebas que no llegan cuando usted está más fuerte.
sino cuando está más cansado. Cuando Elías físicamente estaba muy cansado, llega la amenaza de Jezabel que lo iba a matar. Y hermanitos, de parte del enemigo que nos quiere destruir, es aprovechado. No se enfrenta a los fuertes o cuando estamos fuertes. Él quiere matarnos cuando estamos más cansados. Pero el Señor Jesús es mayor y está con nosotros. El enemigo dice, ya que acecha las vidas, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él observa y dice, ahora es cuando. Este está debilitado de su alma, de su cuerpo o de su espíritu. Ahora, como se dice comúnmente, vamos a echarle montón. Eso planea con sus demonios, sus ayudantes. Dicen, vamos a echarle montón. Ahora es cuando está débil del alma, está propenso, está cansado, está triste. Vamos, destruyámoslo. Ahora es cuando. Ahora no puede hacer guerra, no puede ni levantar una mano de tan cansado que está. Ahora vamos a destruirlo. Oh, pero ahí está el Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no está usted solo, hermanitos. Y claro, como hemos visto en otras ocasiones, de parte del enemigo es ataque, provocación, tentación. Pero para nuestro Padre que nos ama, se llama prueba. Lo que Él permite o lo que Él hace. Una prueba. Pero pasa la prueba, también cesa el viento. Claro que el enemigo quiere tomar ventaja y se aprovecha y dice, ahorita es el momento. Pero Dios nunca nos deja y no nos desampara. Pero, dice el Señor, soy yo. No temas, no temáis. Soy yo. Así que mis hermanitos, esto nos lleva a otro punto más, pero ya no da mucho tiempo para desarrollarlo. Cuando es el Señor el que se presenta, pero nuestra humanidad no lo distingue, porque ellos al verlo andar en el agua, dice también en Mateo que gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Ahí añade, gritaron de miedo. O sea, su humanidad no distinguía que era la persona del Señor Jesús. Así, hermanitos, ¿cuántas veces el Señor hasta se acerca, se presenta más evidentemente, pero nuestra humanidad no lo nota? Y hasta uno llega a pensar es algo malo, porque un fantasma, claro, ellos también sabían de esos temas, pues claro que era considerado malo, un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesús. A veces nuestra vida no distingue que es el Señor Jesús el que está delante de nosotros, pero nuestro espíritu sí lo sabe, pero nuestra carne, nuestra vista natural no lo apercibe, no lo distinguen. Y hay quien podría decir es un fantasma, o hasta decir es el enemigo el que está haciendo algo, y no, es nuestro Señor Jesús que nos ama y se dirige hacia nosotros. Muy bien, hermanitos. Por último, les hago volver a Juan, donde estábamos, nuestra cita base, capítulo 6. Y hermanitos amados, dice así la palabra de Dios en el verso 21. Juan 6:21. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Si alguno de mis hermanitos ya pasó por esfuerzo, por cansancio y todavía va a ser probado, Señor, tú estarás con él, con ella. Y también le dices, tened ánimo, soy yo. Señor, gracias por considerarnos que somos carne, que somos polvo y nada más.
Estamos en tus manos, Señor. Gracias por ayudarnos en nuestra debilidad y gracias, Señor, por compadecerte de nosotros cuando hay cansancio. Estamos en tus manos. Renueva las fuerzas de mis hermanitos, Señor, porque proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Bendecidos sean tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre eterno esté con ustedes en este hermoso día, hermanitos. Le esperamos mañana a las 5 de la mañana, si todavía seguimos en la tierra. Amén.